Ya estamos de vuelta ya y tal como lo dije, estoy junto a Elena Monsalve. Ella es académica de la Escuela de Enfermería de la Universidad Católica del Maule y hoy día venimos a conversar de un tema muy importante que nos afecta a todas las mujeres. ¿Cómo estás, Elena? Hola, buenos días, ¿cómo estás, Camila? Muy bien, también con un poquito de frío, pero estamos con estufita. Sí, menos mal. Aquí, igual como la gente en la casa. Sí. Elena, hoy día vienes a conversar acerca del cáncer en mujeres, prevenciones y cuidado. ¿Qué tipo de cáncer vamos a atacar hoy día? Sí, mira, en realidad vamos a conversar acerca del cáncer de mama en relación a su prevención, el cáncer cervicuterino y el cáncer de ovario, que en realidad son los cánceres más frecuentes y que tienen un mayor impacto en la mujer, en su entorno, en toda su vida familiar, ¿ya? Entonces, por eso que es súper importante conversar acerca de esta enfermedad que en la actualidad es la segunda causa de muerte en el país. Antes, la primera causa de muerte son las enfermedades cardiovasculares, como los infartos, etcétera. Y después viene el cáncer, pero lo más probable es que en un poco tiempo más el cáncer sea la primera causa de muerte dentro de las mujeres y de los hombres, ¿ya? Claro. Entonces, ¿qué te parece que vayamos por parte y conversemos primero del cáncer de mamas? Ya, el cáncer de mama. Sí. Se supone que el cáncer de mama no es algo tan genético, no necesariamente tiene que algún familiar de nosotros haber tenido cáncer para nosotros sufrirlo. Sí. ¿Cómo podemos determinar, cómo podemos nosotros saber que tenemos que acudir a un médico? Exactamente, lo que tú bien dices es correcto, sin embargo puede haber un antecedente genético. Hay mujeres que son portadoras, por ejemplo, de un gen que se llama BRCA número 1 o número 2, ¿ya? Que eso en el fondo puede ser un determinante para tener un cáncer de mama, pero eso generalmente se dan en mujeres jóvenes, ¿ya? Y con antecedente de que la hermana o la prima o la mamá falleció muy joven de un cáncer de mama. Pero en general la población no lo tiene ese gen, pero sí algunas sí lo pueden tener. Está más asociado el cáncer de mama, ¿cierto?, a estilos de vida no saludables, ¿ya? Por lo tanto, la nota anterior fue súper importante. De hecho, yo creo que es un llamado, ¿cierto?, a la comunidad a que tiene que tener una alimentación saludable, ¿cierto?, rica en fruta, en fibra, baja, ¿cierto?, en grasas saturadas, ¿ya? De hecho, la obesidad es un factor de riesgo para el cáncer de mama, ¿ya? Importante entonces la alimentación, siempre lo decimos que la alimentación es muy importante, pero quizás la gente en la casa no tomaba la relación entre lo que es el cáncer con la alimentación, que también los medios de comunicación no lo informan mucho. Exacto, sí, no están informados. Lo que pasa, y también el cáncer se puede prevenir a través, ¿cierto?, de la alimentación saludable, de la actividad física. ¿Ya? La idea es que ojalá todos nosotros podamos hacer al menos 30 minutos diarios de caminar, ¿ya? Hacer alguna actividad física. Y lo otro también es no fumar, ¿ya? El tabaco claramente es factor de riesgo para el cáncer de mama, para el cáncer cervicuterino y bueno, para todos los cánceres en general, porque tiene muchos componentes que alteran, ¿cierto?, el ADN, que hace que produzcan estas células un crecimiento descontrolado. Claro. Y por eso en el fondo se produce el cáncer, este tumor que tiene una capacidad de invasión en otros órganos, y eso se llama metástasis. Claro, ¿y desde qué edad nosotros tenemos que ya comenzar a preocuparnos, a hacer un autoexamen que vamos a estar también mostrando cómo podemos hacer un autoexamen, pero desde qué edad ya las mujeres tienen que empezar a preocuparse de este problema? En general todas las mujeres desde los 15 años ya, ¿cierto?, porque ya se le ha llegado toda su primera regla, ¿cierto?, que se llama menarquia. Es necesario que todos los meses nosotras, todas las mujeres, hasta toda la vida, ¿cierto?, hasta la cuarta edad, ¿cierto?, es necesario que todos los meses nos hagamos este autoexamen de mama, ¿ya? Una de las formas, porque lamentablemente el cáncer se detecta en etapas tardías, donde la curación generalmente no es tan posible. Entonces, por lo tanto, el autoexamen de mama y otro examen que es muy importante a partir de los 40 años, que es la mamografía, y que está, ¿cierto?, garantizada por el GES, ¿cierto?, por el régimen de garantía explícita en salud en mujeres de 50 a 59 años. Porque ¿qué pasa? Que el cáncer de mama aumenta con la edad. ¿Con la menopausia también? Con la menopausia también aumenta. Por lo tanto, en el fondo, la mayor cantidad de cáncer se produce, ¿cierto?, después de los 50 años, aunque también puede aparecer en mujeres jóvenes.
pero a partir más o menos de esa edad y durante todos los meses se tiene que hacer este autoexamen de mama, ¿ya? Perfecto. Tenemos aquí una modelo. Esto se llama un fantoma. Fantoma se llama, te ayudo. Uy, chuta, casi, ya. Sí. Este es un fantoma. Ahí. Yo te ayudo a sostenerlo ahí. Ya. ¿Qué es lo que es importante de esto? Que en el fondo, cuando las personas tienen regla, ¿cierto? Tienen menstruación, la idea es que este examen se realice más o menos después, entre el 8º y el 9º día, después del ciclo menstrual. ¿Después de que termina o durante? Durante. Desde cuando empieza, el día 1, ¿cierto? Llega como la regla, en el 8º o en el 9º día se tiene que hacer este examen, ¿ya? ¿Y si uno, por ejemplo, la menstruación le dura menos días? Porque hay mujeres que les dura 4 días, es que da 3 lo días. mismo, en el fondo, lo que pasa es que el ciclo menstrual va desde el día 1 más o menos hasta el día 28, 30. ¿ya? Ah, ya. Entonces, en el día 8, más o menos 8, 9, se tiene que hacer este examen, porque si lo hacemos antes o después, por ejemplo, durante la ovulación, podemos, ¿cierto? Por el mismo efecto hormonal, podemos encontrar alguna masa, algún bulto que en el fondo puede confundir. ¿Ya? Y en el caso de las mujeres que están con menopausia, ¿cierto? Ellas tienen que fijar un día en el calendario, por ejemplo, todos los 15, ¿ya? Entonces yo sé que los días 15 me tengo que hacer, ¿cierto?, el autoexamen de mama. Perfecto. ¿Ya? Este es el autoexamen que vamos a enseñar ahora y recordar, entonces, como tú dices, el 8º día desde que uno tiene su menstruación hay que idealmente hacerse el autoexamen. Exacto. ¿Ya? ¿Y cómo se realiza? En primera instancia, ¿cierto?, la mujer, ¿cierto?, puede ser en la mañana o en la tarde después de la ducha. En primera instancia tiene que observar, ¿cierto?, sin ropa, obviamente, con las manos en las caderas, ¿ya? Así yo no sé si pueden enfocar, aquí hay un folleto, ¿cierto?, que nosotros construimos en la universidad, que también está basado, ahí, ¿cierto? En primera instancia, ¿cierto?, se observa, ¿ya? El primer y el segundo paso es de observación. Primero se observa con las manos en las caderas, ¿ya? La forma de las mamas. Por ejemplo, si yo encuentro que mi mama tiene alguna alteración, algún cambio en la piel, si tú te fijas aquí, ¿cierto? Esta piel parece, ¿cierto? Está como con... como rugosa. Rugosa, ¿cierto? Sí. Piel de, como de naranja, que se llama, ¿cierto? Entonces eso puede ser un signo de que puede haber alguna alteración, ¿ya? Por ejemplo, aquí tenemos una mama que tiene su piel lisa, el pezón se encuentra normal, ¿ya? Entonces primero observamos si hay algún cambio, el pezón, si hubo una retracción del pezón, algún cambio ya en la dirección del pezón, ¿ya? Los síntomas más comunes visibles que podemos tener entonces es la textura rugosa, piel de naranja, claro, como piel de naranja, el pezón como hacia adentro, claro, y retraído. También una secreción, que es lo que estábamos viendo en imágenes. Sí, eso lo vamos a ver después, porque eso se hace en otro paso. No te adelantes, Camila, no te adelantes. Sí, exacto. Entonces lo que vamos a hacer aquí, primero observar ambas mamas, ¿ya? Y ver si en el mes anterior tuvo algún cambio, ¿cierto? Claro. Primero con las manos en la cadera y después, ¿cierto?, con las manos sobre la cabeza, ¿ya? Sobre la cabeza, como sale aquí el folleto, para ¿cierto? Tener esta parte. Exacto, para ver en el fondo la visión también, si existe, como dice ahí, algún pliegue de la piel, ¿cierto? Primero las manos en las caderas y después con las manos en la cabeza, ¿ya? ¿Esto también sirve para mujeres que tienen implantes? También sirve. ¿Sí? ¿Es de la misma forma? Es de la misma forma, sí, de igual forma. Y después, ¿cierto?, ya voy a palpar cada mama, ¿cierto?, de forma, en sentido de los punteros del reloj, ¿ya? Desde afuera hacia adentro, ¿ya? Y ahí voy a tratar de buscar si encuentro alguna masa, ¿cierto?, que yo pueda palpar. Por ejemplo, esta masa tiene aquí una masa que un pequeño tumor que en el fondo se puede palpar. ¿Ahí lo puedo tocar? Sí, está como, a ver, está como por escondido. Aquí, está como un poquito escondido, pero mira, si tú te fijas, esta mama está como más blandita, ¿ya? Esta mama tiene alguna alteración, ¿cierto?, que puede presentar. Sí, ahí lo sentí, sí, como exactamente, durito. Exactamente, justamente se siente como duro. Puede ser del tamaño de una almendra, de una nuez, muy pequeñito. No tiene por qué ser grande, ya generalmente son muy pequeñitos, pero tienen esta capacidad invasiva muy importante. Entonces, después que yo hago ese paso, ¿cierto?, sigo con el otro, que es el número 4, como dice aquí el folleto, que yo levanto el mismo brazo que yo examiné la mama, lo levanto y reviso el hueco axilar, ya reviso si en la axila existe también lo mismo, alguna masa, algún bulto, algo que en el fondo me puede, ¿cierto?, interferir y que yo no tenía, ¿cierto?, el mes anterior, ¿ya? Con la otra mama hago lo mismo, ¿ya? Perfecto. Y después finalmente
el otro paso es, como tú muy bien decías, es comprimir, ¿cierto?, el pezón para ver si sale alguna secreción, ¿ya? Si yo encuentro, por ejemplo, cualquiera de estas alteraciones, yo tengo que consultar inmediatamente con el médico o con la matrona en el CEFAM, ¿ya? ¿Qué pasa para las mujeres que están lactando, que están dando pecho? Que están dando pecho, sí. Claro. Ahí en el fondo, este autoexamen de mama, en el fondo las mamas cambian mucho. Sí, cambian muy complejo. Entonces ahí no se puede realizar porque están cambiadas, ¿cierto?, por efecto. Pero por ejemplo, si acudieran a un médico, ¿se podría determinar? Claro, lo que pasa es que ahí sí, el médico, en el fondo se hace lo que se llama un examen físico de mama, ¿ya? Que en el fondo el médico, ¿cierto?, el profesional puede ser capaz mediante un diagnóstico clínico, ¿cierto?, de encontrar alguna alteración, pero no es válido como autoexamen, claro. ¿Ya? Porque en el fondo igual se pueden juntar leche, acúmulo de leche, entonces se puede confundir. La mastitis, que también se produce como con pelotitas. Y finalmente, el último paso, ¿cierto?, es que la mujer, una vez que está, ¿cierto?, recostada, porque esto todo se hace la mujer de pie, ¿cierto? Y después finalmente se tiene que recostar, ¿ya? Se recuesta y con las manos, ¿cierto?, sobre la cabeza, ¿ya? Aquí también, como dice como se ve en la imagen. Número 6, claro. También en el fondo ahí palpa, ¿cierto? Repite los mismos pasos, que en el fondo sería palpar de forma circular y finalmente comprimir el pezón, ¿ya? Entonces, ¿los hombres también pueden padecer de cáncer de mama? Sí, los hombres pueden padecer cáncer de mama porque igual tienen tejido mamario, igual que nosotros las mujeres. Pero de hecho hay hombres que tienen la glándula mamaria un poquito más grande que otros hombres. Exacto, y de hecho eso también está asociado, ¿cierto?, con el tema de el sobrepeso, ¿ya? Sí, po. Y bueno, en ese caso el cáncer de mama en hombre es un cáncer raro, en general. No es tan común en los hombres. Los hombres tienen otros cánceres como más común, no sé, próstata, gástrico, los más jóvenes, pero en general el cáncer de mama no es tan importante en relación a la mortalidad, porque el cáncer de mama, por ejemplo, en la mujer es súper importante, o sea, todos los días nosotros aquí en Chile se mueren 4 mujeres por cáncer de mama. ¿Ya? Diariamente. Diariamente, y se hace un diagnóstico de 3 mujeres al día con un cáncer nuevo. Entonces la incidencia es súper importante. ¿Y por qué hay un incremento de esto con los años? ¿Por la alimentación? Puede ser por los cambios de vida, ¿cierto? La alimentación, la baja actividad física, el sobrepeso, el hecho de fumar también, los tóxicos ambientales, los alimentos que no son preparados, o sea, son alimentos envasados, súper bueno, por ejemplo, que vaya uno a la feria a comprarse un brócoli, una manzana, eso es súper bueno. Ya en general ahora los niños los mismos jóvenes consumen, no sé, completo, papas fritas, y esa alimentación claramente no va a ayudar a que la persona estemos sanos. De todas maneras. Elena, ¿y qué pasa cuando ya se está detectado el cáncer de mamas en una mujer? Está en tratamiento, tiene sus heridas, porque por supuesto quizás le extirparon algo, tiene sus heridas. ¿Qué cuidados deben tener postoperatorio para que sus heridas no se infecten, etcétera? Claro, lo que pasa es que el cáncer de mama, una vez que ya se hace el diagnóstico, ahí la persona entra a un comité, ¿cierto? Y ahí se determina qué es lo que se va a hacer con ella, ¿ya? Claro. Puede ser cirugía, que es la extirpación del tumor, o puede ser la extirpación de toda la mama, ¿ya? Con en el fondo también la disección de los ganglios, ¿ya? Porque si están aquí en el hueco axilar, puede ser que estos ganglios estén comprometidos, ¿ya? Por lo tanto, ¿cierto? Se puede hacer ese tipo de cirugía, ¿cierto? Cirugía, mastectomía, tumerectomía, que es más local, cuando se saca solamente el tumor, quimioterapia, ¿cierto? Que es la administración de droga, ¿cierto? Y radioterapia, ¿cierto? Que una terapia de radiación. Una terapia, claro, exactamente. ¿Y la gente que tiene problemas en la tiroide, que es algo hormonal netamente, también es un factor para que se produzcan ciertos cánceres? No, en general no. Bueno. Eso como que no interviene tanto. Bueno. Nada. No, nada. Bueno. No, nada. Lo que pasa, bueno, y en relación a los cuidados de la cirugía de las mamas, sobre todo si se hace una mastectomía, bueno, que eso igual afecta toda la imagen corporal, el autoestima de las personas, que igual se necesita, ¿cierto?, un apoyo con un psicólogo, ¿cierto?
Además de eso, produce una inflamación o un edema del brazo, sobre todo si se sacaron todos los ganglios, ¿ya? Porque en el fondo no se drena, ¿cierto?, este líquido linfático. Por lo tanto, ahí hay algunos cuidados, por ejemplo, que las mujeres, por ejemplo, no pueden hacer fuerza con ese brazo, ¿ya? No se puede tomar la presión arterial, no se puede sacar sangre en ese brazo, no puede barrer, por ejemplo, en la casa con ese brazo. Por un periodo. Por un periodo de más o menos hasta que dure más, pero por lo menos son unos 6 meses, porque después van con un kinesiólogo, ¿ya? Y ahí en el fondo se le hacen ejercicios hasta que después nuevamente pueda volver, ¿cierto?, a su vida como más normal. Tenemos también el cáncer de ovario y el cáncer de cuello uterino, que tienen mucha relación con el PAP, que es el papiloma humano, que es claro, que lo conocemos mucho porque es un examen que debemos hacernos una vez al año idealmente, ¿cierto? Sí. ¿Esto se puede prevenir con el examen? O sea, más que prevenir, lo que pasa es que los cánceres en general se pueden prevenir, por ejemplo, modificando los factores de riesgo, la alimentación, la actividad física, etcétera. Pero se puede detectar, ya que tiene que ver con la prevención secundaria, ya que en el fondo es la detección precoz. En el caso del cáncer de mama está el autoexamen de mama, pero lo más importante es la mamografía. Y en el cáncer cervicuterino es el Papa Nicolau. Y lamentablemente en el cáncer de ovario no hay ningún método de screening que se llama, o de método de detección para en el fondo saber, ¿ya? Pero sin embargo, si yo estoy frente a un PAP que me sale positivo, ya quiere decir que el virus papiloma, ¿cierto?, que el que causa los distintos tipos de cáncer cervicuterino, ¿cierto?, en el cuello del útero. Yo igual traje aquí un fantoma para aquí un cuello, aquí traje, ¿cierto?, porque de repente las mujeres tampoco conocen muy bien su parte anatómica, íntima, ¿cierto? Aquí tenemos la vulva, ¿cierto? Y los labios mayores, los labios menores, las paredes de la vagina, y al fondo, ¿cierto?, tenemos el cuello, ¿cierto?, uterino, ¿ya? Ese cuello, ¿cierto?, se realiza este examen, lo pueden realizar las matronas, los médicos, ¿ya? Se coloca un instrumento, ¿ya? Y en el fondo se extrae una muestra de célula, ¿ya? Desde ahí, ¿ya? Y eso es muy rapidito el examen. Es muy rápido. Sí. Puede ser un poco molestoso, pero al fin y al cabo es súper importante. Porque en el fondo, si se detecta de manera precoz este virus, se tiene que, obviamente, un médico hacer todos los tratamientos de manera pertinente para que no avance, ¿cierto?, a un cáncer invasor. Sí. Lo que pasa es que esto se demora 20 años, ¿ya? De hecho, para que avance. Entonces, por eso hay harto tiempo que en el fondo las mujeres, si no se hacen el PAP, y conociendo que tenían ese virus, podían haber hecho, ¿cierto?, algún tratamiento para evitar que avanzara, ¿cierto?, a un cáncer, pero para que desde que en el fondo está este virus hasta cuando se presenta el cáncer, más o menos son 20 años. Entonces, igual es harto tiempo. Por eso que el Papa Nicolau se recomienda todos los años hacerse desde el inicio de la desde la menstruación sexuales. De las relaciones de relaciones sexuales. Perfecto. ¿Ya? Muchas gracias, Elena, por toda esta información. Claramente queda mucha más información, así que ojalá te podamos tener otro día en el programa para poder seguir conversando, porque hay muchos datos más que podemos tener, que podemos entregarle a ustedes, muchas otras formas de prevenir, pero recuerden, como dice Elena, siempre la alimentación, el ejercicio y una vida sana es lo que puede prevenir este tipo de situaciones, este tipo de enfermedades como el cáncer de mama, el cáncer uterino o el cáncer del cuello uterino, de ovario también. Así que muchas gracias. Solamente algo muy corto, que para también prevenir el cáncer cervicuterino está el tema de las vacunas, que se le coloca a los niños y a las niñas en cuarto y quinto básico. Esa vacuna también, en el fondo, es súper bueno que la gente sepa que no produce daño, que es súper bueno para evitar que los niños y las niñas se contagien, ¿cierto?, con este virus, ¿ya? Y en el fondo son cepas que son las que producen el mayor daño, ¿ya? Y que pueden producir no solamente, ¿cierto?, el cáncer cervicuterino, sino que también las verrugas y algunas infecciones en este ámbito. Por eso que es súper importante que también las personas sepan que se tienen que vacunar los niños y las niñas de cuarto y de quinto básico. Perfecto. Nada más.
Muchas gracias. Eso también es un dato súper importante. Ya lo saben, las vacunas, la alimentación, el ejercicio y por supuesto los autoexámenes y acudir al médico si usted ve que es algo, que hay alguna irregularidad dentro de su cuerpo, ya sea en sus genitales, en sus senos también. Así que muchas gracias, Elena, por esta visita y ojalá te tengamos nuevamente en el programa. Listo, nosotros nos vamos a la tómbola porque se viene el concurso, el sorteo, por supuesto, de...